Bienvenido al Diccionario del Técnico. En esta ocasión te voy a mostrar cómo conecto los equipos a la fuente de alimentación para hacer un análisis por consumos. Aquí tengo 6 equipos para conectarlos a la fuente, pero antes de empezar no olvides suscribirte a este canal, ya que eso me motiva a seguir compartiendo este contenido. Y lo primero que vamos a revisar será un equipo que enciende normalmente, conectándolo a la fuente de alimentación para analizar su comportamiento y de esa manera comparar con otros equipos cuando exista una falla. Bien, para conectar este equipo voy a utilizar este cable especial que no es netamente necesario para encender los equipos, sino que bueno, lo tengo y voy a hacer uso de él. Este cable tiene un flex por acá que simula el conector de la batería y el conector del puerto de carga. Por acá lo conectamos a la fuente de alimentación y vamos a ver entonces. Primero voy a conectar el flex sin alimentación acá en el equipo con el fin de evitar ocasionar algún daño. Y lo primero que hago es configurar mi fuente de alimentación en 4 voltios, 4.2 voltios y 3 amperios. Doy play a mi fuente y conecto entonces los terminales de este aparatito que les mostré antes. Y les menciono que este aparatito de acá es especial para iPhone, lo que me permite a mí entonces encender acá a la fuente y vemos un consumo ahí. Ese consumo quiere decir que se ha cargado algunos condensadores del equipo. Y este de acá me permite encender el equipo sin yo darle power allá al equipo como tal, sino que le doy aquí lo enciendo. Es lo mismo que presionar la tecla de encendido, pero esto es solo para iPhone, ok. Vamos a darle acá al power y vemos ahí los consumos, 3 segundos al power para que el equipo empiece a encender. Vamos a darle entonces 3 segundos y ahí vemos los consumos que empieza a tener el equipo en la fuente de alimentación, mientras al mismo tiempo nos muestra el logo de Apple. Vemos que hace unos consumos que varían, a veces son más altos, a veces son más bajos. Vamos a ponerlo en cámara rápida para no hacer tan largo el video. Ok, entonces ahí ya vemos que el equipo ha encendido correctamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para saber que el equipo se encuentra correctamente? Y esto me va a servir, por ejemplo, para cuando un equipo se descarga rápido y yo saber si el daño está en la placa o es la batería. Para yo saber eso, para yo tener esa conclusión, lo que tengo que hacer es esperar aproximadamente unos 5 minutos y ver si este consumo se baja a 0, lo que me quiere decir entonces que el equipo ha entrado en un modo de ahorro de energía y que la falla, por ejemplo, en caso de que tenga un equipo que se me descarga rápido, estaría en la batería. Ahora, si este consumo nunca me llega a 0, quiere decir que la falla está en el equipo y que presenta una fuga de corriente. Voy a ponerlo en cámara rápida para ver entonces si este equipo llega a un estado de reposo. Y al pasar unos 5 minutos vemos que el equipo ya se queda con un consumo que en momentos llega a 0 y en otros se incrementa a 6, 8 por ahí. Y eso quiere decir que el equipo ya está trabajando correctamente y ese consumo es porque tiene el chip puesto y está trabajando siempre la radiofrecuencia, la transmisión y la recepción de la radiofrecuencia. Entonces, él vuelve a tener consumos elevados cuando nosotros le damos al botón de power y enciende su pantalla. Obviamente hay un consumo porque está trabajando el equipo. Cuando nosotros volvemos a presionar el botón de power, empieza ese consumo a disminuir hasta que queda en ese ciclo de modo de ahorro de energía. Entonces ese es el comportamiento de un equipo que está trabajando correctamente, sea de marca Apple o sea de marca Xiaomi. Ese comportamiento será para los equipos que están trabajando correctamente. Y para conectar cualquier equipo Android a la fuente de alimentación, entonces también vamos a necesitar un cable especial. No necesariamente, podemos encender cualquier equipo Android con simplemente 2 cables, uno positivo y uno negativo conectados a la fuente de alimentación. Acá tenemos la fuente de alimentación calibrada en 4.2 voltios y 3 amperios. Vamos a ignorar este último número de acá porque eso simplemente es el consumo de esta herramienta. Ok, entonces vamos a considerar solo estos 4 ceros, ignorando el último dígito al lado de la letra A de amperios. Para comprobar entonces que los cables de nuestra fuente están trabajando, los unimos y vemos que ahí aparece entonces la corriente que yo le configuré a mi fuente de alimentación y vemos también que se cae la tensión. Ok, entonces eso quiere decir que mis cables están correctos. Acá tenemos este equipo, por ejemplo, no se puede conectar como este de acá, que simplemente conecto acá positivo y negativo y ya doy power y el equipo va a empezar a encender. En este caso no podemos conectarlo con esa facilidad. Vamos a verlo en el microscopio y es porque este es el conector donde va la batería. Es muy diferente al conector que tenemos en el otro equipo, que se ve más sencillo. Para esto vamos a utilizar entonces un cablecito acá
este cablecito de cobre esmaltado, del cual tomé 3 pedazos y los he unido de esta manera. Para ponerle estaño de forma más fácil, raspé un poquito las puntas y en un extremo puse una bolita de estaño y al otro también puse estaño, pero dejándolo de una manera más fina. Entonces aquí puedo conectarlo fácilmente porque tengo este diodo. O puedo conectarlo acá en caso de que no haya componentes de la línea VBAT cerca del conector. Lo voy a conectar en el diodo ya que es más fácil. Aplico flux y traigo el cable que ya tiene estaño en la punta. Y ahora sí puedo traer el caimán de mi fuente y conectarlo aquí. Y ahora entonces me queda el negativo, que lo puedo conectar en cualquier blindaje, pero teniendo cuidado porque si por ejemplo lo coloco acá, puede hacer contacto con el conector FPC. Así que lo voy a colocar en el blindaje donde no haga contacto con nada más que no sea tierra. Y ahora ya solo queda darle clic al botón de power para ver qué sucede. Y vemos que al yo unir acá el botón de power, no hay ninguna respuesta en el consumo del equipo. Vamos a ver si es que me estoy equivocando y es acá abajo. No tengo respuesta del equipo al presionar el botón de power. Ese es uno de los casos en el que yo puedo considerar una falla. Empezaría revisando el botón de encendido o acá el pin, la línea que va hacia el botón de encendido. Entonces vamos a analizar este otro caso. Paso acá al microscopio y tenemos aquí el equipo entonces listo para conectarlo a la fuente de alimentación. Voy a identificar el terminal positivo. Acá es el puerto donde va la batería, en este caso no está, pero no importa, igual voy a conectar acá en el positivo, aplicaré un poquito de flux y aquí tengo que tener cuidado en estos conectores porque justo al ladito está otra línea que es la tierra, ¿ok? Entonces conecto acá con cuidado en el positivo, solo en el positivo. Y lo vemos sin que haga contacto ni con la tierra ni con el de al lado. Y ahora lo conectamos a la fuente de alimentación. Conecto acá mi rojo, mi positivo. Y conecto acá el negativo en cualquier blindaje donde no haga interferencia con nada más. Y vemos ese comportamiento en la fuente de alimentación. Vamos a pasar acá. Y vemos este comportamiento en la fuente de alimentación que se consume todo el amperaje y se cae la tensión. Eso quiere decir que hay un cortocircuito en una de las líneas principales del equipo. Esa sería otra falla que podemos detectar o analizar al conectar el equipo a la fuente de alimentación. Ahora vamos a analizar este otro de acá. Este sí tiene los pines para conectarlo directamente acá. Y ojo con algo que vemos en el otro caso. Acá yo conecté el positivo en un pin y para que no me estorbe tanto lo voy a conectar acá en un blindaje, el negativo. Y también tiene un corto total. No, hay que tener cuidado cuando conectamos a la fuente porque podemos estar invirtiendo los cables. Y lo que sucede es que entonces colocamos el positivo en el negativo y eso ocasiona un corto, pero no es que hay un corto en la placa. Vemos que este lo que tiene es un consumo inicial, no es un corto, es un consumo inicial. Ese es otro comportamiento, otra falla que vemos cuando conectamos el equipo a la fuente de alimentación. Ahora vamos a conectar este otro equipo a la fuente de alimentación. Siempre estando seguros de que estamos conectando el positivo donde va y vamos a presionar al botón de power. Primero que nada vemos que no hay consumos iniciales, eso es importante, ok, el análisis que vimos anteriormente, verificar que no tenga consumos iniciales y ahí es donde vamos a presionar el botón de power y vamos a ver el comportamiento. Vemos que se queda en un consumo fijo, es decir, este equipo consume pero no logra encender porque se quedó en apenas 60 miliamperios. Vimos un equipo encendiendo que nunca se queda en un consumo fijo de 60 miliamperios. Ese consumo siempre está variando hasta que el equipo enciende y luego se queda en un consumo, cuando entra en modo de reposo, en un consumo de 0 y a veces se incrementa a 8, 9, 10 miliamperios. Pero esto es una falla. Presiono power, consume pero no termina de encender. Esta es otra falla que podemos encontrar al conectar el equipo a la fuente de alimentación. Entonces tenemos esas 4 fallas al conectar el celular a la fuente de alimentación. 1. Conectamos a la fuente y no consume nada. Presionamos power y tampoco consume nada. 2. Conectamos a la fuente de alimentación y se consume toda la corriente
se cae toda la tensión. Eso es un corto en una de las líneas principales. 3. Conectamos a la fuente y hay un consumo inicial. Eso puede ser un corto o una fuga en una de las líneas principales. 4. Conectamos el equipo a la fuente de alimentación, no hay consumos, presionamos el botón de power, consume pero no enciende. Esa es una falla que puede ser ocasionada por muchas posibilidades, pero hay que tener cuidado con esos equipos que conectamos a la fuente y consumen pero no encienden. Porque hay equipos que no encienden solo con el positivo y el negativo. Bueno, sí, pero necesitas un truco y vamos a ver cuál es. Voy a tratar de encender este equipo solamente conectando positivo y negativo. Ok, aquí ya tengo el punto donde va el positivo. Y ahí entonces conectaré el positivo y conectaré el negativo acá, mientras entonces presionamos al botón de power y vemos que el equipo hace un comportamiento como si tuviera un problema en la memoria, un consumo, consume pero no enciende. Ojo que no siempre que tenemos ese comportamiento allá de que consume pero no enciende va a ser una falla en la memoria, no, eso puede ser también un corto o una fuga en una de las líneas secundarias o incluso primarias. Así que para analizar y determinar cuál es la falla toca hacer medidas siguiendo un protocolo para que se nos haga más fácil. Entonces, ¿cuál es la solución para este caso cuando tenemos un equipo que no enciende directamente con la fuente de alimentación? En algún momento nos van a llegar equipos como este que tiene la batería interna para cambiar la batería, y mayormente cuando vamos a cambiar esa batería compramos una nueva y la otra la desechamos, pero sí hay que desecharla en un lugar seguro, pero no del todo, sino que vamos a retirar este flex, el flex que trae la batería. Ese flex lo vamos a retirar de manera completa con un pequeño controlador que trae en la parte que se conecta ya directamente con la batería. Entonces este lo vamos a extraer y aquí con este conector vamos a analizarlo en el microscopio. Nos tiene que quedar así. Ahí vemos la tablilla del microcontrolador que aquí tenemos y luego tenemos acá el flex. Entonces una vez nos quede así, ahora sí lo vamos a poder conectar acá. Se me faltaba mencionarles esto, que acá donde nosotros vamos a conectar el positivo siempre vamos a ver que hay el signo de más, y del otro lado si no está el signo de más es porque evidentemente es el negativo. Ya con que nos diga que en un lado es el signo de más, no hay más nada que analizar. Ahí es donde va a ir el positivo y en el otro lado el negativo. Entonces vamos a conectarlo, acá el negativo y acá el positivo, y esto será como conectarlo con una batería. Y ahí sí vamos a poder analizar el comportamiento real en la fuente de alimentación. Vamos a darle a power por 3 segundos y vemos que ahora sí tiene consumos mayores y el equipo enciende. Entonces con este truco podemos analizar los equipos que no encienden con la fuente de alimentación directamente con un flex. Si en caso nosotros no hemos cambiado aún una batería de estas, podemos extraer este flex con mucho cuidado y luego volverlo a incorporar a la batería y todo quedará bien. Servirá para hacer un análisis momentáneamente. Acá les muestro y vemos ahí los dos terminales de la batería y aquí va el flex. Luego que termine de hacer yo mi análisis, simplemente vuelvo a colocar esta cinta o le cambio esta cinta y listo, ya quedaría como si nunca ha sido sacado ese flex de la batería. Y en el primer comentario te he dejado 5 videos para solucionar la falla número 2 expuesta en este video. Así que nos vemos allá.